Muy buenas tardes con todos. Me presento. Mi nombre es Darío Quinde. Soy estudiante de la Universidad Internacional SEC en la carrera de Derecho, paralelo 64. A continuación, voy a disertar uno de los temas que corresponde a la materia de Derecho Tributario. Voy a hablar sobre el origen, su definición, sobre la clasificación de estos tributos en el Ecuador. Pero en primera instancia voy a hablar acerca de qué es el derecho tributario. Y nosotros decimos que el derecho tributario es una rama del derecho que regulan los tributos fundamentales para la financiación del Estado y del cumplimiento de sus funciones. ¿Cuál es su objetivo general? Es establecer las normas que regulan la recaudación, administración de los impuestos. Principios constitucionales en el Ecuador. La Constitución establece que solo la Asamblea Nacional, por iniciativa del Ejecutivo, puede crear, modificar y exigir los impuestos. Esto según el artículo 301, que rige por el principio de legalidad, asegurando que cada tributo sea recaudado por ley y con participación democrática. A continuación, voy a hablar acerca de qué son los tributos y decimos que los tributos son prestaciones económicas obligatorias impuestas por el Estado a los ciudadanos para solventar el gasto público. Se entiende como la responsabilidad económica que tienen los ciudadanos o entidades hacia el Estado. Este pues deriva de su capacidad para contribuir y con el propósito de financiar los gastos públicos. Los tributos pueden presentarse de diferentes formas y en diferentes modalidades, como pueden ser los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, y cada una de ellas están sujetas a las normativas tributarias. También voy a hablar un poco de el origen de la palabra tributo, y esta proviene de la voz latina tributum, que significa carga, gravamen, imposición, la misma que era utilizada en la antigua Roma hasta el año del 168 a.C. para asignar el impuesto que debían pagar cada uno de los ciudadanos de acuerdo con el censo y que eran recaudados por tribus. Entonces, en resumen, tenemos que el tributo es cualquier pago obligatorio que deben los ciudadanos destinar y financiar el gasto público, y pueden incluir lo que son los impuestos, lo que hablamos de las tasas, las contribuciones especiales. ¿Cuál es la naturaleza del tributo? Decimos que existen tres. La unilateralidad son los impuestos por el Estado sin necesidad de guardar el contribuyente, pero siempre bajo el principio de legalidad, que es la coacción. Su pago es obligatorio y su incumplimiento conlleva sanciones. Y vamos por último a hablar de su finalidad. Su propósito principal es fiscal, pero también puede cumplir objetivos de política económica o social. A continuación voy a hablar acerca de la clasificación de los tributos. Como bien ya hemos expresado, los tributos se clasifican en impuestos, en tasas y contribuciones especiales. A continuación hablaré acerca del impuesto, su definición y sus características. Los impuestos en el Ecuador representan una suma de dinero o de especie valorada que se cancela al Estado a través de ente recaudador en nuestro país. Lo que conocemos como servicio de rentas internas. En tal virtud decimos entonces que los impuestos son de carácter obligatorio y que surgen para satisfacer el deber de contribuir con la manutención económica de una obra o institución, que el pago de estos impuestos es exigido tanto a personas físicas, es decir, personas naturales, como a personas jurídicas en nuestro país. Los impuestos con mayor relevancia que se mantiene son los que conocemos como el IVA,
que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales y pues el impuesto a la salida de divisas. Entonces podemos concluir que el impuesto es una especie de tributo que se caracteriza por ser una prestación pecuniaria obligatoria y sin contraprestación directa. Se destina a cubrir las necesidades del Estado y se basan en la capacidad económica del contribuyente. Su clasificación de lo que corresponde a las tasas. La tasa es una especie de impuesto que es para recibir un servicio determinado o por utilizar un bien público. A diferencia de los impuestos que se recaudan en una contraprestación directa, las tasas tienen una relación directa entre el pago y el servicio recibido. Generalmente se utiliza para financiar servicios públicos, como por ejemplo la recolección de la basura, el suministro de agua potable o la extensión de los documentos oficiales, la aplicación de la tasa. En el Ecuador son utilizados por diferentes niveles del gobierno que pueden ser nacionales, provinciales y municipales, pues estos para financiar los servicios públicos específicos. Ejemplo de tasa, podemos decir que un ejemplo muy claro es la recolección de la basura, la tasa por servicios administrativos de las entidades públicas. Aplican tasas para la emisión de documentos, licencias o permisos, como las tasas por la obtención de cédulas y pasaportes. Estas tasas ayudan a cubrir los costos administrativos asociados a la prestación de la tasa por el uso de recursos naturales. El Estado también puede cobrar en tasas el uso de recursos naturales, como por ejemplo el agua y la minería asegurado a los usuarios. Contribuyen una parte de los costos de la gestión y observación de los recursos. Entonces podemos decir que la tasa se refiere a una especie de tributos que se paga por la prestación de un servicio público específico, a diferencia de los impuestos. Como lo hemos mencionado, la tasa tiene una relación directa con la actividad que los origina. A continuación, voy a hablar acerca de las contribuciones especiales. ¿Cuál es su definición? Bueno, una de las definiciones de las tasas de contribución especial es un tipo de contribuyente que, debido a ciertas características especiales de su actividad, ya sea económica o empresarial, están sujetas a un régimen fiscal particular que puede aplicar a obligaciones diferentes a los contribuyentes originarios. Contribuyentes especiales es aquello que por su naturaleza y su actividad económica o por su volumen de operación se encuentran entre la obligación de cumplir con un régimen tributario especial que suele incluir requisitos de registro, liquidación y prestación de información fiscal ante la autoridad tributaria. Estos contribuyentes pueden beneficiarse de incentivos fiscales, como también enfrentan un mayor nivel de supervisión y control por parte de las autoridades. Esto es como un pro y sus contra. Las contribuciones especiales se aplican a un grupo específico de beneficiarios, generalmente relacionados a un beneficio o servicio particular que reciben en la administración pública, y pues se utiliza para financiar obras o servicios que generan ventajas directas a un sector determinado. Y para finalizar, vamos a dar una conclusión acerca de qué son los tributos, y decimos que los tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones especiales, cumplen un papel crucial en la financiación de servicios públicos y en el desarrollo del país. Es fundamental que los estudiantes de Derecho y profesionales comprendan los principios constitucionales que rigen esta área, así como la clasificación
y el fundamento de los diferentes tipos de tributos. Su correcta aplicación y administración garantizan la legalidad, equidad y transparencia del sistema tributario, promoviendo un desarrollo sostenible y una sociedad más justa y equitativa para todos los ecuatorianos. Una de las recomendaciones también puedo establecer que la educación tributaria es fundamental que el Estado y las instituciones educativas promuevan programas de educación tributaria para que los ciudadanos comprendan la importancia de los tributos y su impacto en el desarrollo del país. Esto fomenta una cultura de cumplimiento voluntario y recaudación de la evasión fiscal. Bueno, estimado profesor, muchas gracias por su atención.